Recientemente con la última actualización de Fortnite, posiblemente estás experimentando problemas con tu Fortnite como craseos y bloqueos del juego e incluso un mensaje como este donde nos dice que nos falta memoria. Si es así, quédate porque en este video te enseñaré cómo solucionarlo. Empecemos. Así que para este video vamos a usar 8 métodos diferentes oficialmente dichos por Epic Games, por lo que al final de este video tu Fortnite probablemente ya esté funcionando. Y de ser así, de verdad me apoyarías mucho usando mi código Fabig en la tienda de Fortnite para comprar el pase de batalla y para que me apoyes. Y para comenzar, comencemos primero que todo por el mensaje más común que ha comunicado Fortnite por Twitter, y es que muchos jugadores experimentan que les aparece un mensaje que les dice que se han quedado sin memoria de video. Si te pasa esto a ti, lo más recomendable es actualizar tu driver de la tarjeta de video para resolver el problema. El método más sencillo para los que tengan tarjetas de video Nvidia como AMD es simplemente abrir el software que trae tu tarjeta gráfica, en mi caso Nvidia, entonces abriré GeForce Experience. Luego vamos aquí en drivers y simplemente nos aseguramos de tener la última versión. En caso de usar AMD es algo muy similar, solo vas a la aplicación y te aparece para descargar la última versión del controlador de gráficos. Como pueden ver por aquí, Epic Games nos dice que el actualizar controladores nos va a servir para arreglar errores y mejorar el rendimiento, y te recomiendan encarecidamente que instales el último controlador de la tarjeta de video para tener la mejor experiencia de juego en Fortnite. Lo siguiente que vamos a hacer simplemente es ubicar la carpeta donde está instalado Epic Games. Como pueden ver, la mía se encuentra en esta ubicación. Solo guíate por estas carpetas para encontrar también la tuya. Después de que la encontremos, solo damos clic derecho y enviamos un acceso directo al escritorio. Luego vamos al escritorio, damos otra vez clic derecho y lo ejecutaremos como administrador. Epic Games recomienda ejecutar el iniciador de Epic Games como administrador, ya que anulará ciertos permisos del control de acceso de usuario, lo que evita que se realicen ciertas acciones en nuestra computadora. Esto ayudará a minimizar cualquier error que nos dé Fortnite. Si quieres hacer este proceso más automático, simplemente damos clic derecho, propiedades, damos en compatibilidad y en la parte de abajo marcamos la casilla que dice ejecutar este programa como administrador. Luego damos en aplicar y cerrar. De esta manera, siempre que abramos el Epic Games, este se abrirá automáticamente como administrador. Luego lo que vamos a hacer es darle clic derecho a la barra de Windows y abriremos el administrador de tareas. Luego iremos a la parte de aplicaciones de arranque o aplicaciones en segundo plano. Y aquí ya de por sí tenemos muchas aplicaciones y servicios que se activan de manera automática y ocasionan que nuestro Fortnite no se ejecute correctamente. Lo que Fortnite nos recomienda es desactivar todas aquellas aplicaciones que no usemos para liberar memoria y evitar conflictos con Fortnite. Así que solamente desactiva manualmente lo que tú no quieras usar. Eso sí, ten cuidado con algunos que tengan nombre raro, porque puede que sea importante para tu computadora. Luego vamos al escritorio, pero antes suscríbete y activa la campanita. Y aquí vamos a oprimir Windows más R. Como pueden ver, por acá me apareció. Y lo que vamos a hacer ahora básicamente es colocar % local app data %. Damos en aceptar, nos aparecerá lo que es esta carpeta. Vamos a donde dice Fortnite Game, vamos a donde dice Save It, y aquí aparecerá una carpeta que se llama Web Cache, que como pueden ver por aquí está. Esta carpeta la borramos. No se preocupen que nomás es basura de Fortnite y no funciona para nada, y lo que nos hace es dar simplemente errores y craseos a Fortnite así de repente. Luego vamos a Config en la parte de arriba y luego Crash Report. Como pueden ver, aquí podremos ver todas las veces que se nos ha cerrado el juego de repente. Para que no se nos vuelva a crasear o a cerrar, simplemente borramos todo esto, igual como lo hicimos con la carpeta pasada. Así que damos hacia atrás, cogemos la carpeta y la borramos del todo. Ahí está. Lo siguiente que recomienda Fortnite para evitar craseos o errores en Fortnite es ir a Google y escribir esto. Damos en la primera página oficial de Microsoft y aquí nos aseguramos de descargar la última versión de estos archivos. Así que simplemente damos aquí en la primera opción, que es la más actualizada, y aquí nos aparecerán 3 archivos diferentes dependiendo de la versión de bits de nuestra PC. Para saber nuestra versión de bits, solo damos clic derecho al logo de Windows, damos en sistema y aquí donde dice tipo de sistema, en mi caso me aparece el sistema operativo de 64 bits. Así que descargo el que hice por 64. Luego pues simplemente abrimos el instalador, lo instalamos y por último nos dirá que tenemos que reiniciar nuestra computadora. Si a ti al momento de abrir el ejecutable te aparece reparar archivos, simplemente haga clic en reparar y luego reinicia la computadora. Como pueden ver, por acá nos recomiendan que descarguemos los archivos y de hecho nos indican incluso los reparemos y descarguemos tanto la versión de 64 bits como la de por 86 bits. Esto para quitar lo máximo de errores posibles. Luego pues nos dice que reiniciemos y volvamos a iniciar Fortnite. Así que esto debería solucionarte cualquier problema que tengas.
Otra cosa que recomiendan es que abras tu Epic Games, vamos a Fortnite y luego le das a los 3 punticos. Damos luego en gestionar y acá al lado de instalar le das a la carpetica. Vamos a Fortnite, luego a Binaries, Win64. Si te desplazas hacia abajo podremos encontrar el cliente de Fortnite. Solo damos clic derecho sobre él, damos en propiedades, compatibilidad y seleccionamos la cajilla que dice ejecutar este programa de modo de compatibilidad para y colocamos Windows 8. También nos recomiendan deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Simplemente la marcamos, luego vamos en aplicar y aceptar. Como pueden ver, por aquí nos hablan claramente de esto y nos explican paso a paso lo que acabamos de hacer. Incluso nos dicen la dirección de la carpeta y por aquí también nos dicen que tenemos que colocar Windows 8. Y por supuesto deshabilitar las optimizaciones en pantalla completa. Hacer esto nos debería quitar también muchos problemas y errores. Luego por acá nos dicen que tenemos que verificar si nuestra computadora cumple con los requisitos mínimos que pide el juego para ser ejecutado correctamente y así disfrutar de la mejor experiencia. Así que simplemente le damos en visitar este artículo y aquí podemos ver las especificaciones mínimas como lo son: tener una tarjeta gráfica Intel HD 4400 o AMD Radeon Vega 8, un procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y un sistema operativo Windows 10 o Windows 11 de 64 bits o tener un sistema operativo MAT. Ahora si subimos más arriba podemos ver las especificaciones recomendadas para jugar Fortnite. Dentro de ellas se encuentran tener una tarjeta gráfica Nvidia GTX 960 superior o una AMD R9 280 superior o tener una GPU con al menos DirectX 11, pero también nos piden tener al menos una gráfica con al menos 2 GB de RAM, un procesador Intel Core i5 o una AMD Ryzen 3, 16 GB de RAM o superior, un disco de estado sólido NVMe o SSD y un sistema operativo Windows 10 o Windows 11 de 64 bits. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a Epic Games, damos en gestionar y daremos en verificar archivos del juego. Para esto simplemente hacemos clic en verificar. Esto no tomará mucho tiempo y nos servirá para verificar que no hay ningún archivo malo o dañado y así evitar que nos crashee el Fortnite. Una vez que termines de verificar archivos, volvemos otra vez a gestionar y aquí en opciones de inicio nos recomiendan colocar un comando adicional que es D3D11. Para eso solo colocamos una pequeña raya al medio y lo colocamos. Esto lo que hará es ejecutar tu Fortnite con DirectX 11, ya que esto puede solucionar problemas que estés presentando con tu Fortnite al momento de usar DirectX 12. Lo que obviamente se traduce a crasheos o cierres repentinos de tu juego. Sin embargo, si quieres volver a jugar con DirectX 12, solo volvemos y borramos el comando. Algo adicional que también puedes hacer es volver a gestionar. Vamos a la carpeta de instalación, Fortnite, Binaries, Win64 y luego abriremos esta carpeta que está debajo de Easy Anti-Cheat. Después abrimos este archivo con modo administrador. Damos clic derecho y ejecutar como administrador y como pueden ver funciona completamente. Lo que vamos a hacer es simplemente reparar este servicio y esto podría solucionar fallos del juego y otros problemas que tengan que ver con esto. Solo hacemos clic en finalizar y así podremos quitar los errores y crasheos que tenga nuestro Fortnite. Por último, si en tu caso activaste el DirectX 11 por error y quieres cambiarlo pero no te deja entrar al juego, lo único que tienes que hacer es abrir lo que es el Epic Games. Damos por acá lo que es en los 3 punticos, damos en administrar. Vamos a donde dice opciones de inicio y lo que hacemos es colocar Factory Level ES31. Como pueden ver, esto lo que va a hacer es quitarnos lo que es el DirectX 11 de nuestro Fortnite sin necesidad de nosotros meternos como tal el juego para cambiarlo. Así que de esta forma lo quitaremos para ya poder jugar. Damos en X y damos en iniciar y verá que ya pueden jugar. Recuerden usar código FabiG en Fortnite para que me apoyen con la compra del pase de batalla. Suscríbete y por aquí te dejaré este video para que seas pro en Fortnite. Adiós.